Shalom, amados. Hoy iniciamos la parashá número 10, Miketz, que significa al final, al cabo. Corresponde a Génesis desde capítulo 41, versículo 1 a capítulo 44, versículo 17. Se dice que la historia de Miketz empieza así. Cuando pasaron 2 años completos, el faraón tuvo un sueño. En su sueño había ganado flaco y ganado gordo. El auténtico propósito del sueño era doble. Advertía no sólo de la hambruna venidera, sino también de que sería Yosef quien descubriría el significado del sueño, lo cual aseguraría que se le asignara un puesto elevado, segundo del rey. En realidad, el sueño tendría que haber ocurrido 2 años antes, pero como a Yosef se le añadieron 2 años más a su sentencia, el sueño se retrasó ese mismo periodo de tiempo. Esto queda claro en la forma en la cual el verso quedó escrito. Cuando pasaron 2 años completos, el faraón tuvo un sueño. En parte, la lección aquí está relacionada con la forma que se intenta que los acontecimientos deseados ocurran tan rápido como sea posible. Debemos recordar que todo se ha preparado ya para nosotros. Los esfuerzos y los deseos son importantes y pueden tener efecto, pero cuando hacemos nuestros esfuerzos en nombre de nosotros mismos, nuestro poder es drásticamente limitado. El secreto radica en saber qué tipo de esfuerzo es importante y cuánto esfuerzo es suficiente. Cuando una persona se cuestiona si vale la pena orar en la mañana, aun cuando le hace llegar tarde al trabajo, la respuesta es sí, claro que vale la pena, pero debe haber un entendimiento y una predisposición para hacer el esfuerzo adicional. Lo cierto es que si tuviéramos un corazón y una conciencia en el lugar adecuado, podríamos instantáneamente tener todo lo que necesitamos en un solo segundo. Aunque es muy agradable tener dinero, por ejemplo, el resultado de nuestro trabajo, el esfuerzo para elevar la conciencia espiritual del que estamos hablando, trae no solo dinero, sino literalmente una alegría y una plenitud completas en todas las cosas. Por ejemplo, los comercios. En uno, los empleados trabajan todo el día y logran generar cierta cantidad de dinero. En otra tienda, la persona no vende casi nada durante todo el día, pero justo antes de cerrar aparece un cliente y compra miles de pesos. Este principio no solo se aplica al dinero. No tenemos que estar constantemente trabajando como esclavos para conseguir lo que queremos y necesitamos. Es posible ganar más en un segundo de lo que hemos ganado en todo un año. Los resultados del trabajo en esta vida no están tan relacionados con el esfuerzo físico como con nuestro esfuerzo espiritual. Es importante creer verdaderamente que las bendiciones no nos llegan como resultado de nuestras propias acciones físicas, sino más bien nos llegan del Creador y que nuestro esfuerzo espiritual para conectar con Él los atraen a nosotros mismos. Es importante creer verdaderamente que las bendiciones no nos llegan como resultado de nuestras propias acciones físicas, sino más bien nos llegan del Creador y que nuestro esfuerzo espiritual para conectar con el Creador las atraen a nosotros. Una persona que solo cree en sí misma y en su propio esfuerzo
puede generar algo de dinero, pero al final esto no le hará feliz. Si Joseph hubiera aceptado su largo encarcelamiento con la certeza de que el Creador lo liberaría cuando fuera el momento adecuado, podía haber evitado los 2 años adicionales en prisión. Si hubiera tenido paciencia unos días más, su problema se habría solucionado. Se ha dicho que las personas enferman según el juicio que atraen sobre sí mismas a través de sus acciones, y que recuperan su salud a través de su deseo de Dios. Aunque trabajen duramente para sanarse a sí mismas, es el Creador quien hace que la sanidad sea posible. Por lo tanto, está escrito en la Guemará: un médico sanará. Esto significa que el Creador da permiso a los médicos para sanar. No significa necesariamente que los enfermos tengan permiso para ser sanados, sino que a los doctores, a los médicos, se les permite sanarlos. El Zohar dice: el hombre se vuelve puro solamente a través de las palabras del estudio espiritual. Por este motivo, las palabras de la Torá nunca son deshonradas, puesto que la función de la Torá es purificar la suciedad. En la Torá hay sanidad, pues está escrito: será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Proverbios 3:8. Hay pureza en la Torá, tal como está escrito: el temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Salmo 19:10. ¿Qué significa permanece para siempre? Significa que permanece constantemente en estado de pureza, la cual nunca se elimina de éste. El Zohar Kedoshim 3:11. Se dice que aquel que es verdaderamente temeroso de Dios será liberado de las limitaciones de la ley natural. Esto se debe a que la naturaleza fue creada para aquellas personas que no hacen un esfuerzo en sus vidas para descubrir la verdad del Creador. La naturaleza sigue su curso con esas personas. Por otro lado, cuando una persona está por encima de la naturaleza y sabe que puede confiar solo en Dios durante toda su vida, Dios será su seguridad. Cualquiera y todas las circunstancias de la vida son un efecto directo del deseo del Creador y de nuestra capacidad para llevar a cabo la voluntad del Creador. De esta manera, cuando sentimos presión y estrés, debemos dejar de reaccionar y en su lugar ejercitar la paciencia y la certeza. Al no reaccionar, dejamos espacio para que la luz se revele dentro de nosotros. Al final, esta es la única manera de que podamos eliminar el caos de nuestra vida. Primera Aliyá, Génesis capítulo 41, versículos 1 al 14. Al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Él estaba parado junto al río Nilo, y salieron del río 7 vacas hermosas y gordas, y ellas empezaron a pacer en la hierba del pantano. Después de ellas salieron del río 7 vacas más, que lucían miserables y flacas, y ellas se pararon a la orilla del río junto a las otras vacas. Entonces las vacas que lucían miserables se comieron a las vacas hermosas y gordas. En este punto Faraón se despertó, pero fue a dormir otra vez y soñó una segunda vez. 7 espigas llenas de grano maduras crecían en una sola caña. Después de ellas salieron 7 espigas menudas y abatidas por el viento del este. Y las espigas menudas y abatidas por el viento se comieron las espigas llenas y maduras. Entonces Faraón se despertó y se percató que había sido un sueño.
En la mañana su alma estaba turbada y mandó a llamar a todos los intérpretes de Egipto y a todos los sabios. Faraón les contó sus sueños, pero nadie allí pudo interpretarlos para él. Entonces el jefe de los coperos le dijo a Faraón: «Hoy me acuerdo de algo donde estoy en falta». Faraón estaba furioso con sus sirvientes y me echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Una noche ambos, yo y él, tuvimos sueños, y el sueño de cada hombre tenía su propio significado. Allí estaba un joven con nosotros, un hebreo, un sirviente del capitán de la guardia, y nosotros le contamos nuestros sueños y él los interpretó para nosotros, nuestros sueños. Y sucedió como él los había interpretado para nosotros. Yo fui restaurado a mi cargo y él fue ahorcado. Entonces Faraón mandó a llamar a Yosef y ellos lo trajeron deprisa de la mazmorra. Él se rasuró, cambió de ropas y vino a Faraón. Génesis 41, versículo 1. Al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Él estaba parado junto al río Nilo. El faraón tuvo 2 sueños que le mostraron el futuro de Egipto. Puesto que era el responsable del país, se le permitió recibir estos mensajes a pesar de que no estaba en un nivel espiritual muy elevado. El mismo principio es aplicable a nuestra vida. Se nos conceden sueños relacionados con áreas dentro de nuestro propio ámbito, sobre personas y cosas cercanas a nosotros. Aunque no estemos en un nivel espiritual muy elevado. Los padres, por ejemplo, a menudo reciben sueños sobre sus hijos y su familia. Las personas que están en un nivel espiritual elevado pueden recibir sus enseñanzas celestiales a través de los sueños. El Ari escribió: cuando Rav Yitzhak dijo: ¿acaso no queda, Dios no lo permita, esperanza para nosotros? El maestro le dijo: si eres digno, vendré y te enseñaré. Rav Yitzhak preguntó: ¿cómo puedes venir y enseñarnos después de morir en este mundo? Y él respondió: las cosas secretas no son asunto tuyo, como vendré a ti, ya sea en sueño o estando despierto o en una visión. Los escritos del Ari. Los 2 años de prisión de Yosef hacen alusión a la resurrección de Yeshua después de 2 días. Para ello leamos Oseas 6:2. Después de 2 días, Él nos revivirá en el tercer día. Él nos levantará y viviremos en su presencia. Los 2 días también indican el resurgimiento, no solo del Estado de Israel después de casi 2000 años de no existir, sino del resurgimiento de las 10 tribus perdidas de la casa de Yosef. Yosef fue sacado de la cárcel al final de 2 años. Así sus descendientes serán sacados de entre las naciones al final de 2000 años para volver a tomar su lugar dentro de Israel. La palabra hebrea traducida como al cabo de es miketz, que significa al final, al cabo. Esto enseña que los sueños del faraón estaban hablando no solamente de lo que pasó al final de los 2 años más en cárcel que Yosef tuvo que sufrir, sino también de lo que iba a pasar al final de 2000 años de la era mesiánica. La muerte del panadero y la resurrección del copero antes de los 2 años hablan de la muerte y la resurrección de Yeshua antes de los 2000 años.
Como el copero se olvidó de Yosef durante 2 años, de la misma manera Yeshua ha sido ignorado por gran parte del pueblo judío y el resto del mundo durante 2000 años. Al final de los 2 años, Yosef es levantado para ser virrey, gobernador de toda la nación después del faraón. Nos enseña esto que Yeshua ben Yosef será puesto como gobernante sobre todas las naciones de la tierra al final de los 2000 años después de su muerte y resurrección. Al repetirse la palabra despertó, en hebreo yakatz, en los versículos 4, 7 y 21, sugiere que ketz, final, está en el versículo 1. También nos muestra que los sueños del faraón traen un mensaje para los últimos tiempos. Génesis 41:9. Entonces el jefe de los coperos le dijo a Faraón: hoy me acuerdo de algo donde estoy en falta. El jefe de los coperos recordó a Yosef. Aunque la interpretación de Yosef del sueño del jefe de los coperos había previsto que sería salvada la vida de aquel hombre, él olvidó a Yosef una vez salió de prisión. 2 años más tarde, cuando el faraón tuvo un sueño que necesitaba interpretación, el jefe de los coperos recordó a Yosef. La gente a menudo se olvida de lo que alguien ha hecho por ella en el pasado y solo piensa: ¿qué has hecho por mí últimamente? Pero nunca podemos saber cuándo alguien a quien hemos ayudado nos devolverá de repente toda esa bondad. Génesis 41:14. Entonces Faraón mandó a llamar a Yosef, y ellos lo trajeron deprisa de la mazmorra. Él se rasuró, cambió de ropas y vino a Faraón. El faraón reclamó la presencia de Yosef. Según el Midrash, para hablar con el faraón, uno tenía que ser capaz de escalar 70 escalones, y cada uno de esos escalones requería el conocimiento de una lengua distinta. Se nos cuenta que la noche antes de que Yosef se presentara ante el faraón, el ángel Gabriel le visitó en la cárcel y le enseñó las 70 lenguas. Yosef también obtuvo protección contra las fuerzas negativas y la magia negra que rodeaba al faraón. Siempre que tenemos que defendernos o presentarnos ante personas que puedan de alguna manera ser nuestros adversarios, debemos adquirir la protección adecuada. La forma en la que recibimos esta protección es observando cómo hablamos y lo que decimos. Además, debemos pedirle a la luz que hable a través de nosotros. Esta es la lengua adecuada que debemos invocar en situaciones inciertas. La meditación de los 72 nombres de Dios para decir las palabras correctas es una herramienta muy poderosa para lograr este objetivo. La palabra hebrea traducida como calabozo es bor y significa hoyo o pozo. Es la misma que se encuentra en el versículo 37-24. Se ha dicho que esto habla de la muerte de Yeshua a favor del pueblo de Israel y del mundo gentil. Al decir lo sacaron, habla de la resurrección. El Mesías Yeshua no salió de la muerte mediante su propia fuerza. Él fue resucitado por el Padre, tal como se dice en Hechos 2:24. Pero Adonai lo ha resucitado y lo ha librado de los sufrimientos de la muerte. Era imposible que la muerte mantuviera sus garras sobre él. En Hechos 2:32 está escrito:
Adonai levantó a Yeshua y todos nosotros somos testigos de esto. Y Romanos 19 dice que si confiesas públicamente con tu boca que Yeshua es Adonai y crees en tu corazón que Él lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Cuando se dice Él se rasuró, cambió de ropas y vino a Faraón, hace alusión a lo escrito en Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero e hirió de muerte en nosotros al Yatzer Hará, al pecado, para que podamos vivir para la justicia, y por las heridas que Él sufrió, nosotros fuimos sanados. Por la muerte del Mesías Yeshua, hemos sido purificados de nuestro pecado. Zacarías 3, versículos 3 y 4. Yehoshua estaba vestido con ropas sucias y él estaba parado delante del rey, que dijo a aquellos que estaban parados ante él: quítale esas ropas asquerosas. Entonces a él dijo: mira, estoy apartando las iniquidades de ti, yo te vestiré con túnicas finas. Y Lucas 15:22 dice: pero su padre le dijo a sus esclavos: pronto traigan una túnica, la mejor, pónganla sobre él, pongan un anillo en su dedo y zapato en sus pies. Luego Yosef vino al faraón, como está escrito en este versículo. Igualmente el Mesías, después de haber sido resucitado, fue elevado hasta lo sumo y presentado ante el Padre Celestial para servirle como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Leamos para ello Salmo 110, versículos 1 y 4. Adonai dice a mi Adonai: siéntate a mi mano derecha, yo haré de tus enemigos estrado para tus pies. Adonai lo ha jurado, y él nunca se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente, de la misma clase que Melquisedec. Y Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Ahora él, después de ascender al cielo, está establecido como la diestra de Adonai, con ángeles, autoridades y potestades sujetos a él, a Yeshua. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones.